Hola, ¿qué tal? Es tiempo de leer con Harry Literatura. Estamos a punto de comenzar esta transmisión. El día de hoy vamos a desarrollar la literatura regional ayacuchana parte 2. Te ruego acompañarme por mi camino, te ruego acompañarme por mi camino. Serás mi bálsamo y mi tragedia, serás mi bálsamo y mi tragedia. Serás mi aroma, serás mi gloria, serás mi aroma, serás mi gloria. Literatura regional ayacuchana parte 2. En esta clase vamos a continuar la secuencia de la sesión anterior en la cual habíamos hablado sobre los poetas de la literatura regional ayacuchana. Hoy día vamos a enfocarnos en dos autores que han tenido una presencia importante dentro de la narrativa regional ayacuchana. Bien, habíamos observado en la clase anterior este pequeño panorama que me he tomado pues el atrevimiento de poder realizar este panorama considerando pues los siguientes periodos, ¿no? El periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo postcolonial. Si nosotros nos damos cuenta, se relaciona un tanto con el proceso de la literatura peruana. Como quiera que sea, esta literatura regional ayacuchana es parte de la literatura peruana. También habíamos visto lo siguiente, que dentro de la literatura regional ayacuchana hemos dividido algunos autores que se dedicaban a la poesía y otros autores que se dedicaban a la narrativa, ¿no es cierto? Ahí podemos apreciar en la poesía Fray Jerónimo Doré, Usman del Barco, Mario Ruiz de Castilla, Héctor García Blázquez Bedoya, Marcial Molina Richter y Daniel Quispe Torres. Autores, muchos de ellos que lo hemos comentado, lo hemos analizado pues en la clase anterior. Esto es lo que nos importa el día de hoy, la narrativa regional ayacuchana. Ahí podemos encontrar Porfirio Meneses Lazón, Cholerías, Juan José Flores, Guámbar, Poetastro, Acacao Tinaja, que es la primera novela de la literatura ayacuchana. Luego tenemos a Juan de Mata Peralta, un tradicionista, se le conoce bastante por las tradiciones de Huamanga, y entramos a este autor que vamos a estudiar hoy día, Hildebrando Pérez Guaranja y su obra, una colección de cuentos, una colección de relatos titulado Los Ilegítimos. Julián Pérez Guaranja, el hermano de Hildebrando, Transeúntes y Sócrates, Susunaga, La Noche y sus Aullidos. De todo este conjunto de autores dedicados a la narrativa, hoy día vamos a hablar fundamentalmente de dos autores. Me refiero a Hildebrando Pérez Guaranja y a Sócrates Susunaga, escritores que han sido insertados dentro del nuevo prospecto de admisión de la UNCH. Entonces es necesario que nosotros conozcamos un poquito quiénes han sido estos autores, la vida que han llevado, el tipo de obra que han desarrollado y cuál es su trascendencia y su importancia dentro de la literatura regional. Comencemos entonces. Bien, Hildebrando Pérez Guaranja. Bien, ahí podemos apreciar la fecha de nacimiento de Hildebrando, el año de 1946, pero sobre el año de su fallecimiento hay una incertidumbre.
Ya hay muchas cosas escondidas, hay muchas cosas desconocidas sobre Hildebrando y en relación a su muerte, ¿no? En ese sentido, vamos a ir explicando por qué se ha dado de esta manera, pues, la vida y la muerte de Hildebrando, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes van a conocer sobre este autor y que de repente hasta ahora no lo habían conocido, ¿no? En ese sentido, vamos a comenzar. Ahí podemos observar una imagen de Hildebrando, una de las pocas fotos, una de las pocas fotografías que se tiene de Hildebrando. Yo cuando vi por primera vez esta imagen dije, wow, la mirada es una mirada con rencor, es una mirada que refleja firmeza a su vez, una mirada con ganas de responder, de contestar a un sistema quizá. Entonces, Hildebrando es un personaje, ya desde ya les digo, que no solamente se ha dedicado a la literatura, sino también se ha dedicado a la parte de la docencia. Pero también se fue alimentando de un espíritu ideológico que movió los años 70, los años 80. Para nadie es un secreto de que durante los años 70, 80, se fue gestando o se fue desarrollando la guerra interna. La aparición de Sendero Luminoso y ese enfrentamiento con las fuerzas del gobierno, con las fuerzas del Estado, esa época de violencia sociopolítica, esa época de guerra interna, la vivió Hildebrando. Y lo cierto es que abrazó esa ideología revolucionaria, catalogado como un senderista. Ese es Hildebrando, a pesar, muy aparte en todo caso de su trabajo literario, muy aparte de su trabajo docente, también incursionó en el aspecto ideológico, en una época muy agitada, en una época violenta que al Perú le tocó vivir y sobre todo a Ayacucho. Hildebrando nació en la comunidad de Espite, Ayacucho. Fue profesor de lengua y literatura en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y también, por cierto, en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. A este señor se le conoce básicamente por un solo libro. ¿Ya? En el año de 1974 publicó su primer y único libro, una colección de relatos, una colección de cuentos titulado Los Ilegítimos. Rápidamente, por el estilo neoindigenista que tuvo Hildebrando, alcanzó pues un reconocimiento a este libro, ¿no es cierto? Inclusive en el año de 1975 gana el primer premio del concurso de cuentos José María Arguedas, precisamente con este libro Los Ilegítimos. Entonces vean cómo rápidamente entramos en un periodo en el cual Hildebrando adquiere pues una presencia importantísima dentro de la literatura, no solo regional, sino dentro de la literatura nacional, dentro de la literatura peruana. Pero esto se debe básicamente también a algo muy importante. Ahí pueden ustedes observar que perteneció al grupo literario Narración. Creo que es momento un poquito para hablar de este grupo Narración. Era el año de 1966, más o menos, ya en la década del 60, 1965, 66, cuando empieza a circular una revista, la revista Narración, dirigido obviamente por el grupo literario del mismo nombre, por el grupo literario Narración. La intención de este grupo literario era un tanto renovar la literatura, un tanto renovar la narrativa. En un principio ellos no pensaban llamarse Narración, sino pensaban llamarse el grupo Agua, en honor a la obra de José María Arguedas. Ellos han crecido y han surgido con ese espíritu indigenista, con ese espíritu de protesta, de reclamo, de contestar al sistema. O sea, con ese espíritu crecieron ellos en el ámbito literario. Y creo yo que eso recibieron, pues, que esa influencia la recibieron de José María Arguedas,
Entonces, por eso, cuando ellos decidieron formar este grupo Narración, inicialmente se quisieron llamar el grupo Agua. Claro, algunos cambios y finalmente aparecen como el grupo Narración. Este grupo Narración, básicamente impulsado por Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso entonces ya había publicado, si mal no recuerdo, Luzbel, un libro de poesía de Osvaldo Reynoso, y había publicado también un libro de relatos, Los Inocentes. Entonces, quieras o no, Osvaldo Reynoso, dentro del grupo Narración, era uno de los más experimentados. Era ya pues uno de los que había adquirido una presencia en la literatura peruana. Entonces, él es el que motiva, impulsa, juntamente creo que con Miguel Gutiérrez, este escritor piurano, son los que prácticamente inician el grupo Narración, ¿no? Posteriormente se fueron incorporando muchos autores, dentro de ellos Gregorio Martínez, Juan Morillo, entre otros, Vilma Aguilar, etc. Entonces, ¿qué sucede? Osvaldo Reynoso, de todos estos integrantes del grupo Narración, había pertenecido a la generación del 50. Zabaleta, Enrique Congray, Ribeiro. Entonces, era de los más experimentados entonces. Entonces, podríamos decir que Reynoso fue uno de los pilares para que esta generación, para que este grupo Narración, vaya desarrollándose, ¿no? Bien, partiendo de eso, en el año de 1966, si mal no recuerdo, empieza a aparecer la revista Narración, dirigido por este grupo. Solamente aparecieron 3 números de esta revista, en el cual incluían producción literaria de los integrantes, en el cual incluían crítica literaria, en el cual incluían ensayos, etc. En la segunda etapa del grupo Narración aparece Hildebrando Pérez Guaranja, en la segunda etapa del grupo Narración. Básicamente el grupo Narración tuvo la intención de renovar la narrativa peruana. Si ustedes se acuerdan, en la década de los 60, a nivel latinoamericano, estaba pues el boom literario, ¿no? Autores que alcanzaron el éxito. Entonces el grupo Narración tuvo pues un sentir de renovar la narrativa peruana, de renovar el cuento, la novela, que hasta entonces se había desarrollado. Sin embargo, podemos señalar de que la literatura que hizo el grupo Narración básicamente fue de corte neoindigenista. Intelectuales de diferentes posiciones ideológicas. O sea, si hablamos del grupo Narración, no vayamos a pensar de que todos tenían la misma ideología. No. Y es por eso que creo que cuando estalla la guerra interna, cuando estalla la época de la violencia sociopolítica, se va desintegrando esta generación, ¿no? En los años 80 se va desintegrando. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su propia ideología. Entonces, los integrantes decían, oye, ¿qué hacemos? ¿Formamos parte de esta? ¿Continuamos con el grupo Narración? Pero si continuamos con el grupo, tendríamos que manejar una misma ideología. O en todo caso nos separamos y cada uno que vea pues su cuestión ideológica. Y eso es lo que pasó. Cuando termina el periodo del grupo Narración, cada uno de estos escritores tomaron rumbos diferentes. Obviamente Hildebrando, apoyado por su cuestión ideológica, se va a insertar en Sendero Luminoso, ¿no? Entonces vemos a un autor, perteneció al grupo Narración, un autor que le bastó un solo libro para ser reconocido, para ser inclusive premiado, pero también en la época de la violencia sociopolítica, Hildebrando se dejó llevar por la cuestión ideológica. Y ahí está, debido a su tendencia política de izquierda, terminó detenido y recluido en la cárcel de Huamanga, Ayacucho, en la década de los 80. ¿Ya? Hay una historia en la que en el año de 1982 un grupo de senderistas escapan de la cárcel, del penal de Ayacucho.
ustedes lo deben conocer. Hoy se conoce la ex-cárcel, queda en la plazoleta María Parado de Bellido, es un centro artesanal, Shuyaku Nagase. Allí era pues el penal de Ayacucho en esos años. Claro, no se llamaba penal, no se llamaba cárcel, se llamaba CRAS. ¿Qué significa el CRAS? Centro de Reclusión y Adaptación Social. Entonces, en el año 82 hay una fuga de senderistas de este centro reclusorio. Dentro de los personajes que fuga está Hildebrando Pérez Guaranja. Y también un personaje muy conocido dentro de la historia, dentro de la historia de Ayacucho, que es Edith Lagos, ¿cierto? Entonces, senderistas de esta magnitud, personajes ligados a Sendero, muy conocidos entonces, muy ligados a Sendero, ese año, en el año de 1982, lograron escapar de la cárcel. Entonces se dan cuenta, miren cómo Hildebrando, aparte de su dedicación literaria, se dejó llevar por su pensamiento de izquierda, por su sentir ideológico, y bueno, estuvo muy ligado pues a Sendero Luminoso. Ahí está, el 2 de marzo de 1982 huye junto a varios presos de Sendero Luminoso, lo que les decía, ¿no? Del Centro de Reclusión y Adaptación Social, el CRAS, ¿no? El penal de Ayacucho. En 1983, el 3 de abril, se da una situación muy lamentable en Lucanamarca, en la comunidad de Lucanamarca, donde se da una masacre violenta, una masacre cruel. Y si revisamos la historia, la masacre de Lucanamarca pues ha marcado una de las incursiones muy fuertes de Sendero Luminoso. ¿Y qué creen? Indicaron a Hildebrando Pérez Guaranja como el que encabezó esa masacre. Inclusive la Comisión de la Verdad, que se encargó supuestamente de reconstruir los hechos de la época de la violencia, honrar a los muertos. Entonces, la Comisión de la Verdad también dentro de su testimonio manifiesta de que el que encabezó la masacre de Lucanamarca fue Hildebrando Pérez Guaranja. Sin embargo, esto está en cuestionamiento, porque no hay muchos testigos, solo un par de personas que dieron esa versión, y hay muchas contradicciones, ¿no? Entonces, para algunos, para la Comisión de la Verdad dirigió la masacre de Lucanamarca, pero para otra parte, para otra gente, para otros estudiosos, no, pues. Hildebrando no estuvo en la masacre de Lucanamarca, estaba en otros lares. Pero bueno, sindicado, ¿no? Acusado de haber encabezado la masacre de Lucanamarca, que se llevó a cabo el 3 de abril de 1983. Sobre la muerte de Pérez Guaranja hay ciertas discrepancias. Como ya se había metido bastante en esto de Sendero Luminoso, se tenía ya muy pocas noticias de él, ¿no? Se tenían noticias de que estaba por aquí, por allá, de que se iba a otro lugar y así. Inclusive hay versiones de que señalan de que murió en combate, murió pues durante la guerra en el año de 1984. Sin embargo, por otro lado, aparece otra versión de que lo vieron en Francia en el año de 1986. Entonces, lo cierto es que hasta ahora, sobre la muerte de Hildebrando se tejen todas estas situaciones controversiales, ¿no? Controversiales. Pero bueno, en él vemos pues un autor, un solo libro, pero gracias a ello llegó a trascender en la literatura peruana. Perteneció al grupo Narración y también su sentir de izquierda lo ligó bastante a Sendero Luminoso. Y explicamos en algunos aspectos en los cuales había incursionado Hildebrando Pérez Guaranja. Vayamos a ver los ilegítimos.
Como decía, es una colección de cuentos. Dentro del prospecto del examen de admisión, ahí está, vemos la imagen de los ilegítimos, ¿no? ¿Qué dice? Es una colección de cuentos que trata sobre la violencia política. Bueno, diría no solo de la violencia política, sino también de la vida pues en el campo, en la zona rural, en el mundo andino, donde todavía pesaba por un lado el servilismo, donde todavía pesaba el servilismo y por el otro lado pesaba todavía la presencia del terrateniente, del poderoso, quien se aprovechaba y abusaba de los sirvientes. Entonces, ese estilo nos lleva a decir de que Hildebrando desarrolló pues una tendencia neoindigenista. Entonces, no solamente ese estilo neoindigenista de los abusos que mucha gente sufría pues en el mundo andino, en el campo, sino también aspectos de la violencia sociopolítica. Nos pide hablar un poco sobre, ahí podemos observar, la obra de Hildebrando es de corte neoindigenista, también ubicado dentro de la narrativa de la violencia sociopolítica, lo que les mencionaba. Dentro del prospecto nos pide hablar sobre este cuentito, Entonces el abuelo aparecía. El cuento narra los abusos cometidos por el abuelo don Pánfilo a los niños Virginia y Francisco. Bueno, don Pánfilo es la figura del abuelo, es el personaje que representa al abuelo, a ese hombre al mandamás, al amo y señor, ¿no? Entonces, vemos también la presencia de Nicolasa. ¿Quién era Nicolasa? Nicolasa era la madre de Virginia y Francisco, ¿no? Cuando ellos, niños todavía, vieron cómo el abuelo, cómo don Pánfilo echó de la casa a Nicolasa. La echó. Y los niños tuvieron que quedarse con el abuelo. Pero bueno, el tiempo transcurría, los años pasaban y los niños siempre recordaban a su madre. Sobre todo Virginia a veces en las noches soñaba que su madre regresaba y cuando se despertaba llorando. Y muchas noches el abuelo decía, al sentir los llantos de la muchacha, simple y llanamente decía, cállese carajo. Y este abuelo maltrataba a los muchachos, maltrataba a Francisco, a Virginia. Cuando amanecía, ellos seguían en la cama. El abuelo llegaba hasta ellos y a latigazos los despertaba, los levantaba, cogían su ropa y salían corriendo de ahí. Salían a arrear los animales, ayudaban en los quehaceres del campo, pero siempre Francisco y Virginia tenían ese recuerdo de su madre. Entonces vemos por un lado aquí la presencia de don Pánfilo, que es pues un personaje que representa la opresión en el campo hacia los más vulnerables, hacia los débiles, ¿no? En este caso, Virginia y Francisco eran parte de la servidumbre, aunque ellos se referían a don Pánfilo, el abuelo. Y a mí cuando terminé de leer este cuento, me llegó al alma en realidad, porque Virginia era la que recordaba, ¿no? Francisco, ¿recuerdas cuando nuestra madre se fue? Cuando yo en las noches despertaba llorando, tú me secabas las lágrimas. Cada vez que yo me ponía a llorar, con tu poncho me secabas las lágrimas, recordaba. Y en la parte final, Virginia dice, pero todo eso ya terminará pronto. Estamos llegando al cementerio, llevándote en tu cajón. Entonces, vemos cómo la vida de estos dos personajes oprimidos, abusados en realidad por don Pánfilo, llevan ese sentir. Pues, ¿no? Virginia al final se queda sola, pues Francisco ha muerto. Esto no es fuera de la realidad, no queda lejos de la realidad. Esta vivencia de los años 80
de los años 70, es la realidad, jóvenes. Es la realidad, muchachos. ¿Cuánta gente al servicio de dueños de tierras tenían que sufrir, tenían que soportar atropellos, abusos, niños abandonados, madres solteras, madres abandonadas? Y esa es la historia de Nicolasa, que llegó a la casa de don Pánfilo como una sirvienta. Al final tuvo que echarlos. Y don Pánfilo se quedó pues con los niños, con Virginia y Francisco, a quienes los tuvo después como sus sirvientes prácticamente. Entonces, esta realidad ha sido parte pues del contexto regional en los años 70, en los años 80. Bien. Sócrates Susunaga Huayta, Paucar de Sarasara, 1954. Él todavía está vivo, es un escritor que inclusive el año pasado estuvo presente aquí en nuestra ciudad de Ayacucho en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, cuando se desarrolló el Congreso Lingüístico Literario, ¿no es cierto? Y debo decir, antes que nada, que Sócrates Susunaga es uno de los autores más reconocidos en el contexto ayacuchano, de los autores ayacuchanos, es uno de los pocos que ha sido reconocido rápidamente. Concurso que se presentó, ganaba. Reconocimiento, premio al que se presentaba, lo ganaba. Vamos a ver en unos instantes más todos los premios que él ha podido conseguir, ¿no? Bien, ahí podemos observar a Sócrates Susunaga Huayta, profesor de lengua y literatura, autor de numerosas obras narrativas. Si yo digo obras narrativas, novela, cuento, también relatos relatos bilingües, ¿no es cierto? Entonces ha sido un autor narrativo bastante completo, ¿ya? Bien. Ha ganado todos los premios en los eventos literarios que se ha presentado, no solo en novela, también en poesía, en cuento infantil, narrativa y cuentos bilingües. Justamente lo que les mencionaba. Es músico, compositor de huaynos, toca la mandolina, el charango y la quena. Esta parte de la música lo ha llevado a entablar amistad con varios personajes. Dentro de ellos Jaime Guardia. Jaime Guardia ha sido incluso de la época de José María Arguedas, ha sido amigo de José María Arguedas. Murió no hace mucho, ¿no? Entonces, tras la muerte de José María Arguedas, tras la muerte de Jaime Guardia, inclusive Sócrates Susunaga llega a publicar pues un libro, ¿no? En honor a Jaime Guardia. Luego lo mencionaremos cuál es ese libro. Premios y reconocimientos. El premio Horacio en 1994, 1999, 2000, 2007, 2011. Un autor reconocido. El concurso literario, el concurso de cuento de 1000 palabras, convocado por la revista Caretas, lo ganó. Concurso de cuento Inca Garcilaso de la Vega, lo ganó. 3 veces premio Copé. El premio Copé es patrocinado por una empresa, por la empresa Petroperú, y bueno, pues él ha sido ganador 3 veces de este premio. Y no solo eso, ganador del premio Copé de Oro del año 2009 por la novela La Noche y sus Aullidos. Premio Latinoamericano de Novela Juvenil 2012 por Palomita de Sol. Obras: Tacacho, Tacachito, Tacachín, Taita Serapio, Florecitas de Ñauimpuquio, El sueño de Picaflor, Don Quijote de los Andes, La Noche y sus Aullidos, Este charango no toco, que es en homenaje a Jaime Guardia. La Noche y sus Aullidos. A ver, la noche. La noche está relacionada con la oscuridad. La noche es tétrica, muchas veces violenta. Entonces, partiendo de esto, de ese elemento, la noche, podemos decir que esta novela está basada en una época oscura de Ayacucho, en una época oscura de nuestra región, en la época de la violencia sociopolítica. Y sus aullidos
Los aullidos se referirá pues al sufrimiento de las personas, al terror que sufrieron la gente que vivió en la época de la violencia sociopolítica. Entonces, claramente, de por sí vamos a decir que esta novela es una novela de la violencia sociopolítica. Pues eso está cerrado. No hay vuelta que dar al asunto, muchachos. Ahí está, novela de la violencia sociopolítica. Clemente, un poblador de Colcamarca, cuenta su testimonio desde su niñez a la adultez y que conforme va desarrollando y madurando, va experimentando las vicisitudes de la vida. Entre sus experiencias positivas más resaltantes está el amor que le une fuertemente a Anatolia. Bueno, Clemente y Anatolia es una pareja que vive pues en una comunidad andina y que van construyendo pues su vida, van forjando su vida, ellos con la idea de tener pues un porvenir, un futuro. Pero entonces estalla la guerra interna. Y la guerra interna, la época de la violencia sociopolítica, trunca muchos proyectos, truncó la vida de muchas personas. Y podemos decir claramente que truncó la vida de Clemente, pues. Todos sus proyectos tuvieron que irse al tacho. Yo recuerdo muy poco de esta época violenta, era niño entonces, y recuerdo los apagones, recuerdo los gritos de la gente en las calles, vi muertos. Y eso es lo que deja pues la guerra interna. Proyectos frustrados, una vida inconclusa. Y eso es lo que nos deja pues la noche y sus aullidos, ¿no? Esta relación sentimental le hará concebir una futura vida como hombre, padre y comunero, pero los proyectos quedarán truncos por un acontecimiento violento, acontecimiento que aparecerá en este mundo representado por las acciones propias de un enfrentamiento cruento iniciado por el Partido Comunista, Sendero Luminoso, y el Estado con sus fuerzas represivas. Yo no sé quién sembró más sufrimiento, si Sendero Luminoso o el Ejército, porque no solamente la violencia sociopolítica se genera por el lado de Sendero Luminoso, también causó muchas muertes de inocentes el Ejército. Entonces yo no sé quién fue más violento y más cruel, ¿no? No sé si Sendero, no sé si el Ejército, pero de algo sí estoy seguro, que la vida de mucha gente, que la vida de muchas personas se quedó truncado por ese contexto. Vamos a leer un pequeño fragmento de esta novela, lo voy a leer, y nos vamos a dar cuenta que precisamente está enfocado en esta época de violencia. Comencemos. Tropieza y cae como un costal de papas. Mierda. Ayeyao. Y allí mismito se incorpora para seguir corriendo. Debe correr a todo full. Rápido si quiere salvar su vida. Debe de ocultarse, desaparecer y de ser posible meterse en algún monte de espinos, en alguna quebrada profunda, donde sus perseguidores no puedan seguir corriendo tras él. Como sea, tengo que llegar a Colcamarca. Más adelante está a punto de precipitarse en el negro abismo de una quebrada y empieza a bordear a lo largo de ella, rasgándose el poncho en los arbustos espinosos. Adelanta las manos para no tropezar en medio de la oscuridad. Hay pencas espinosas y hojas de maguey que lo hacen retroceder. A unos metros tiene que pasar el cuerpo por encima de una enorme roca, resbalando y golpeándose los codos y la rodilla. Allí pierde una de sus hojotas y siente que las piedras puntiagudas y los espinos le lastiman horriblemente la planta del pie descalzo. ¡Mierda! A Chacayao, detrás, entre las casas del pueblo, se escuchan voces roncas y casi al instante tabletea una ametralladora. Virgencita de las Nieves, implora. Se mete en un bosque de arbustos, no le importa nada. ¡Qué mierda! ¡Qué carajo de cabeza! Se mete entre las ramas, habiéndose paso a manotazos. Allí pierde el sombrero, regalo de su querida esposa. Sombrerito azulejo con cinta colorada. En
en el que él siempre prendía una flor de retama para bajar a la plaza del pueblo. Llega a unas chacras de maíz y trepa a lo alto del piricado. Allí siente el embate del viento frío de la noche, mira a su alrededor y solo ve sombras y más sombras, la luna guaitando entre las nubes. Proyecta una lucecita mortecina. Más adelante, a unos pocos metros de distancia entre tunales y retamales, bordeando una chacra de maíz, discurre un rumoroso arroyo. Él conoce ese arroyo, aunque poco profundo, es de torrente rápido, saltarín, de agua muy gélida que por trechos se precipita a una velocidad loca, y al embestir a las piedras del cauce forma una espuma blanca que salpica los guijarros de la orilla. El hombre se baja del picado y se acerca al arroyo. Este, en uno de sus recodos, ha arrastrado hacia los lados a muchos guijarros que forman un ancho festón. Se acuclilla allí y empieza a beber con ambas manos hasta saciar su sed. Por detrás, a lo lejos, continúan escuchándose disparos, gritos y ladridos desesperados. En varios lugares del pueblo restallan ráfagas de ametralladora y por sobre su cabeza silban las balas. Al parecer se está matando a la gente sin piedad. Mamacita linda, ojalá que no me encuentren. Caminando por debajo de los tunales llega a un alto tapial en cuya cima crecen espinosos matorrales. Jijona gran puta aprieta los dientes, se tercia el poncho sobre los hombros y salta. La maraña de espinos exige una gran precisión de lado, de movimientos. Se agarra de la cima del tapial que no lleva espinos con ambas manos y de un enérgico impulso hace pasar su cuerpo hacia el otro lado. Sin embargo, siente un arañazo en uno de sus hombros, cae sobre un montón de piedras que crujen bajo sus pies y resbala hasta quedar sentado. Manotea algunas malezas y logra levantarse. Continúa caminando muy deprisa. Salva otro piricado y sigue alejándose con pasos rápidos, abriendo bien los ojos para ver algo entre la oscuridad. Más adelante se detiene y aguza el oído, reteniendo el aliento. Por detrás, ya todo ha quedado en silencio. Solo algunos perros aúllan con angustia desesperante. Al parecer ya no hay peligro para él. Con un extremo de su poncho se enjuga el sudor que le chorrea por la frente y el cuello y le escuecen los ojos. Muy cerca de allí hay un barranco de arena que cae hasta el fondo de la quebrada, hasta la orilla del río. De niño por allí con los amigos a él le gustaba deslizarse, sentado y dando alaridos de júbilo. En su salvación definitiva se sienta sobre la arena y empieza a impulsarse hacia adelante. Comienza a resbalar pendiente abajo, conteniéndose a ratos con las manos. Abajo le espera el río rugiente y escalonado por el otro extremo. Muy fácil encontrará el camino a Colcamarca. Clemente es un personaje que representa al hombre que sufrió las consecuencias de la época violenta, de la época de la guerra interna. Entonces, queda claro, muchachos, que La noche y sus aullidos es una novela que refleja claramente la época de la violencia sociopolítica de los años 80. Muy bien, eso sería todo. Con eso hemos concluido el desarrollo de la literatura regional ayacuchana. Estoy seguro que servirá muchísimo. Aquellos que no han podido ver la transmisión pueden observarlo, porque el video estará disponible para todos, aún así de que no nos hayan seguido en esta transmisión. Nos vemos.